Continuamos. Buenos días, bienvenidos a Análisis Político Televisión en su concepto de Canal 10. También saludamos con afecto a nuestros amigos de Radio 620. Vamos con nuestro contenido informativo. En el contexto del desfile militar, apareció en Durango un movimiento que prácticamente hizo su estreno en el contexto local. Se trata del Movimiento Blanco. Es encabezado por quien en su momento fue presidente del Consejo Directivo del Centro Empresarial Coparmex, Francisco Quiñones. El Movimiento Blanco manifestó una serie de reconocimientos a los elementos de las Fuerzas Armadas en el contexto del combate en contra del crimen organizado que desde hace ya algunos años están emprendiendo en todo el país. Mi compañera Indra Muñoz nos explica a través de una entrevista y con la presencia de elementos del Movimiento Blanco justo el miércoles que se llevó a cabo el desfile militar, cuáles los elementos sustantivos de esta agrupación que en su aparición manifiesta de manera total una adhesión a las fuerzas militares de nuestro país. A diferencia del rechazo que la intervención del ejército ha generado en algunos estados, en Durango se replicó el llamado del Movimiento Blanco para respaldar el trabajo del ejército en las calles. El anuncio se hizo el pasado 21 de agosto y según los integrantes de este movimiento, encabezado por la señora Isabel Wallace, se busca revalorizar el trabajo de la institución como la única capaz de hacer frente al crimen organizado. Tenemos la idea de que todos somos de alguna forma, como el himno lo dice, soldados de la patria, ¿no? Tenemos que reconquistar la paz, pero no solo es una función de las policías o del ejército, queremos ser como ciudadanos el río en el que los militares se puedan mover como peces, se sientan cómodos, se sientan protegidos, se sientan seguros. El llamado fue atendido por el ex líder de la Coparmex, Francisco Quiñones, quien en una desairada rueda de prensa dio a conocer que respaldarían las acciones del ejército y dejó claro que su filiación panista nada tiene que ver en esta determinación. Ante este clima que estamos viendo, estamos convocando a toda la sociedad civil a que participe este 16 de septiembre, que es el desfile militar, que es una tradición en nuestro país, a salir a las calles, a participar en este desfile, asistiendo y teniendo una presencia donde manifestemos al Ejército Nacional nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Integrantes de asociaciones civiles, de profesionistas e instituciones formadoras de valores se integraron al movimiento para respaldar las acciones de los militares. Entonces es importante participar y yo sí invitaría a la sociedad que también nosotros como sociedad nos tenemos que armar, pero nos tenemos que armar de valor para defender nuestra patria porque es donde viven nuestros hijos. Sin embargo, el tema de la violación de los derechos humanos no constituye una preocupación para los defensores de los efectivos. Nosotros creemos cuando está el crimen organizado combatiendo en este momento fuertemente contra el Estado mexicano que está representado en este momento por el ejército, muchas de las veces pueden haber errores, como lo hay en cualquier otra institución. Pero nosotros creemos, y también las estadísticas que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que el ejército es el que menos quejas tiene. La cita sería el 16 de septiembre durante el desfile cívico-militar con motivo de la independencia de México. El objetivo, respaldar las acciones del ejército portando una camiseta blanca, pero pocos aceptaron la invitación. Al menos no los 5,000 que Quiñones esperaba. Pues básicamente es la repartición de las playeras y estar nosotros apoyando al ejército desde el desfile y sobre todo mostrando un sentido de solidaridad. Eso es la única acción de este día, ¿verdad? El tema de la intervención del ejército en la lucha al combate al narcotráfico seguirá dando mucho de qué hablar, sobre todo si se tiene en cuenta que el regreso de los militares está previsto hasta el 2013. Pero así como existen ciudadanos que manifiestan
un acentuado reconocimiento al ejército mexicano, lamentablemente hay estadísticas que condenan algunas de las acciones que ha emprendido el ejército en el combate en contra del crimen organizado. Precisamente Indra Muñoz, a partir de informes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos indica en este trabajo que a continuación le vamos a presentar que los elementos de las Fuerzas Armadas han sido denunciados justamente porque han incurrido en la violación de los más elementales derechos humanos. Pero lo que tenemos nosotros es una firme determinación de terminar un problema que no ha sido creado en nuestro país. 26 de febrero de 2006, muere Ernestina Asensio tras la violación tumultuaria que presuntamente militares perpetraron. 31 de mayo de 2007, militares acribillan a una familia en Sinaloa. 6 de febrero, jóvenes baleados en el retén 53 del batallón adscrito a la 11ª zona militar en Zacatecas, fueron confundidos con narcotraficantes. Y es que la incorporación intensiva del ejército en las labores de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada ha tenido consecuencias que van más allá de cualquier justificación oficial. En ellas, la constante es la violación grave de los derechos humanos, que no deja de lado a las mujeres y a los menores de edad. La prioridad de la administración de Calderón ha sido combatir al narco a cualquier precio, pues las recomendaciones de un sinnúmero de mecanismos internacionales simplemente han quedado de lado, y así lo sostienen las crecientes quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los testimonios, a pesar del miedo, emergen a la opinión pública. Fuimos detenidos por el ejército. Por ahí nos detuvieron preguntándonos que por qué los seguíamos. Y nosotros les contestamos porque habíamos puesto una denuncia a Derechos Humanos por lesiones, abuso de autoridad. Nos detuvieron en el predio La Virgen, en el cual nos golpearon, nos desnudaron y nos pusieron contra la pared, con los pantalones a la altura de las rodillas. Pues nos llevaron, nos subieron arriba del camión y nos taparon con una lona, llevándonos a un lugar donde había unos dormitorios, camas de militares en donde nos tuvieron de rodillas. Nos pusieron una bolsa de plástico como unas 10 veces. Al último con chile piquín o un polvo, algo tenían las bolsas, teníamos los ojos vendados nosotros. Posteriormente dijeron, no, ya vayan a tirarlos. Nos amarraron de los pies, nos subieron al camión, nos pusieron boca abajo, nos amarraron de los pies, de las manos y nos pusieron trapos en la cabeza. Pusieron de rodillas en un lugar baldío y nos dieron una patada en la espalda y nos aventaron para dentro del hoyo. Estadísticas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos reflejan un sustantivo crecimiento en las quejas contra militares, la mayoría por allanamiento de morada, robo, tortura y detenciones arbitrarias. Y es que en 2 años los señalamientos han crecido de manera sostenida. En 2007, las presunciones apenas alcanzaron 5, pero 2 años después esta cifra se disparó hasta alcanzar un número de 104 tan solo al 9º mes de este año. Nos preocupa porque, una cosa es que se recurra al apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia organizada, pero sí nosotros hemos reiteradamente dicho que estos operativos se apeguen a derecho, ¿verdad? Mire, la mayoría es por allanamiento de morada y tristemente por robo. La tortura, aunque son pocos los casos en que se han presentado, pues sí hemos alcanzado a documentar algunas. La Administración Federal ha quedado mucho a deber a los afectados. Las graves violaciones a los derechos se han vuelto más cotidianas de lo que muchos reconocen. Las fallas, los abusos, el miedo se extienden imparablemente en territorio estatal. Vemos que a veces por alguna rivalidad entre algunas personas, entre algunas familias, se hace una denuncia y se causa un daño y queden en el anonimato, ¿verdad? Y es que el desconocimiento de los derechos humanos no es privativo del ejército, que, ante la incapacidad y ante la alta corruptibilidad de la policía, tuvo que salir de los cuarteles. No es de sorprender el crecimiento de las quejas. Tampoco es de sorprender la impunidad que rodea esta lucha cuando quien está en el poder ostenta la sombra de la violación a los derechos humanos. Y de eso saben más Francisco Ramírez Acuña y Eduardo Medina Mora,
dos de los funcionarios que acompañaron al presidente en la etapa inicial de esta lucha que se anunció el 13 de diciembre del 2006. Háblenos 836-0736 y 836-1767.